En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Con las sanciones y el bloqueo informativo al que las autoridades europeas nos han sometido respecto de Rusia, es frecuente que a menudo no sepamos muy bien a qué atenernos en cuanto a la visión que Moscú tiene del panorama internacional, en el que, nos guste o no, es un actor relevante. Por eso el balance anual que su ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, ha presentado ante los medios no es solo una rendición de cuentas diplomática, es para nosotros algo verdaderamente útil, es una suerte de radiografía relativamente honesta, o al menos desde la lógica del Kremlin relativamente honesta, nos permite saber qué es lo que quiere vender el Kremlin y cómo Rusia se ve a sí misma en un mundo que considera ya definitivamente post-occidental. El discurso de Lavrov consolida una línea estratégica clara: resistencia frente a Occidente, pragmatismo selectivo con el hegemón todavía en vigor, Estados Unidos, refuerzo de su apuesta y de su eje euroasiático, y una lectura del desorden internacional global como una oportunidad mucho más que como una amenaza. El punto de partida del análisis de Lavrov sigue siendo Europa. Insiste en que los líderes continentales mantienen intacta una voluntad clara de infligir una derrota estratégica a Rusia. Lo formulen o no lo formulen en esos términos. Cohesiona esa afirmación el sistema político ruso desde el interior, y hacia el exterior permite justificar que Moscú no contemple, al menos a corto plazo, una normalización real de las relaciones con la Unión Europea. Una proyección interesante que se destila de esas palabras de Lavrov en cuanto al bloque occidental es que Moscú empieza a distinguir con mayor claridad dentro de ese bloque occidental. Una cosa es Europa y otra cosa es Estados Unidos. Para Lavrov, Washington es el único país occidental dispuesto a hablar de las causas profundas que subyacen al conflicto en Ucrania. Por eso, Moscú, el Kremlin, mantiene abierto y apuesta por ello un canal negociador con la Casa Blanca, incluso aunque su confrontación estructural sigue estando vigente. Además, Estados Unidos, como interlocutor duro pero racional, se presenta por parte del Kremlin como antagonista de Europa, que es un actor emocional, muy ideologizado y peligrosamente belicista. Insiste en diversos puntos de su discurso Lavrov en que quien tiene los tambores de guerra es Europa occidental, que no hace más que amenazar con un conflicto en poco tiempo por parte de Rusia en continente europeo. Dice que lo deja a su conciencia y recuerda que las confrontaciones más importantes, como las iniciadas en la Segunda Guerra Mundial por Hitler o Napoleón en el siglo XIX, surgieron, al contrario, desde Europa occidental hacia Rusia. Lavrov deja muy claro que cualquier propuesta que preserve el actual régimen de Kiev en cuanto a Ucrania, que es lo más relevante para Rusia sin ningún tipo de duda, es inaceptable para Moscú. No se va a aceptar el actual régimen de Kiev. Por eso deja claro también que no busca una paz rápida, busca una paz que legitime el terreno, la adquisición de terreno ya consolidada por la fuerza. Hay que recordar que Rusia se siente engañada desde la caída de la Unión Soviética con el desplazamiento de la OTAN hacia el este, y no va a dejar de ninguna de las maneras, es el postulado que defiende Lavrov, que eso suceda en el caso de Ucrania. En cuanto a Groenlandia, lo utiliza como espejo de su propio discurso sobre Crimea. Afirma que Groenlandia para Estados Unidos es tan importante como Crimea para Rusia. Hay una diferencia clara que no dice Lavrov, pero que yo sí apunto, y es que Crimea desde el siglo XVIII pertenece a Rusia y Groenlandia nunca ha pertenecido a Estados Unidos. De hecho, en 1916, en un tratado con Dinamarca, reconocía la soberanía danesa, algo que no ha debido leerse Donald Trump. Pero vuelvo a Moscú, que normaliza una lógica de seguridad basada en esferas de influencia y en la primacía de la fuerza, y ve claramente aquí una oportunidad estratégica de manual, y es que la OTAN ahora mismo aparece dividida, y cualquier enfrentamiento entre esos aliados, entre esos socios que son a su vez enemigos de Moscú, debilita el bloque con el que se enfrenta. Por lo tanto, le viene bien ahondar en esa división. Rusia no va a intervenir activamente en nada relativo a Groenlandia, según se destila de las palabras de Lavrov, pero va a ser un argumento propagandístico, político, para demostrar que Occidente es hipócrita. Iberoamérica es para Lavrov uno de los grandes reveses que ha tenido Rusia en el año. Es obvio, lo hemos mencionado. La operación de Estados Unidos en Venezuela ha sido calificada sin matices como una brutal invasión armada.
Por eso, el movimiento que se augura es un repliegue selectivo. Moscú seguirá estando presente en Iberoamérica en el plano diplomático, retórico, pero será mucho más cauta a la hora de comprometer su ayuda, al menos sobre el papel, porque en este caso de forma práctica no ha habido ayuda. Con Irán es todavía más relevante, más delicado, porque Lavrov se muestra muy preocupado por los intentos externos de desestabilización. Rusia sabe que Irán es el pilar clave de su arquitectura antioccidental en Oriente Medio, además de un aliado en muchos de los postulados más radicales que defiende Moscú. Por eso, Rusia aquí va a actuar con prudencia, en segundo plano, apoyo político, cooperación en seguridad e inteligencia, no con confrontación directa, pero sí dejando claro que es uno de los escenarios más relevantes. El pilar más sólido de la política exterior rusa, como bien se lee escuchando a Lavrov, es China. Esa relación bilateral ha sido definida por el ministro de Exteriores de Putin como sin precedentes, tanto en profundidad como en coordinación. No se trata de una alianza formal, o por lo menos no se trata de una configuración de un bloque, de una organización conjunta, pero sí de una convergencia estratégica de largo plazo. El balance de Lavrov dibuja una Rusia que asume que el orden internacional basado en reglas y posterior a la Segunda Guerra Mundial ha sido ya sustituido definitivamente por la ley del más fuerte. Por eso decide Rusia jugar en ese terreno. Rusia, de hecho, se siente preparada para un momento de reordenación del orden mundial del que pueda sacar provecho suficiente como para compensar la estafa que siente Moscú cometió Occidente con Rusia en el proceso de disolución de la Unión Soviética. Para los demás nos conviene tener claro en este punto lo que decía Gramsci: el viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en ese claroscuro surgen los monstruos, y ahí estamos ahora. Vamos a hacer un alto en el camino. A la vuelta, titulares de información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se marchen, porque sigue Pulso Geopolítico. Los mercados financieros, las bolsas más importantes, información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. ¿Por qué ayudan los que ayudan? Trabajadores sociales, educadores, voluntarios, investigadores. A pesar de las dificultades, dedican su día a día a ayudar a los demás porque creen en la utopía de una sociedad más justa para todos. Porque lo imposible solo es un poco más difícil que las cosas difíciles. Fundación La Caixa. Creer para transformar. Cierre de mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Hola, te habla Javier García Viviani. A las 3 de la tarde comenzamos a Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. La mejor manera de estar informado de toda la actualidad económica. Di que nos escuchas. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez.
Vamos con toda esa información geopolítica en forma de titulares que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Macron y von der Leyen intervienen en el foro de Davos. El presidente francés Emmanuel Macron y la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen intervienen este martes en el foro de Davos después de la amenaza de Trump de imponer aranceles a 8 países europeos que participaron en maniobras militares en Groenlandia. Trump ha vuelto a insistir en que Groenlandia es imperativa para la seguridad nacional y mundial tras hablar con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Trump califica de gran estupidez que Reino Unido entregue la soberanía de las Islas Chagos a Mauricio. Reino Unido se defiende y asegura que el acuerdo con ese país del Océano Índico garantiza las operaciones militares conjuntas de Londres y Washington en la isla de Diego García. Trump también anuncia aranceles del 200% al champán y al vino francés. Aranceles después de que Francia haya rechazado la propuesta estadounidense de formar parte de su Junta de la Paz para Gaza. Para Macron, estas amenazas son inaceptables e ineficaces. Se cumple un año de Donald Trump en la Casa Blanca. Primer año del retorno de Trump a la Casa Blanca que ha puesto patas arriba el orden internacional. Protestas de agricultores en Estrasburgo por el acuerdo con Mercosur. Los agricultores europeos protestan ante el Parlamento Europeo en una manifestación organizada por el principal sindicato agrícola francés contra el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Mercosur. Lavrov hace balance de la diplomacia rusa en 2025. En una comparecencia ante la prensa, el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, ha asegurado que no falta voluntad por parte de Rusia para alcanzar un acuerdo de paz con Ucrania, pero ha acusado a los países occidentales, especialmente a los de Europa, de socavar todos los acuerdos desde 2014. Según el ministro ruso de Exteriores, Moscú sigue dispuesto a trabajar con cualquiera que esté dispuesto a negociar de manera justa, en igualdad de condiciones, sin chantajes y sin presiones. La hija de Edmundo González denuncia extorsiones para obligar a su padre a abandonar su lucha. Mariana González, la hija del líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, ha denunciado que ha sido víctima de lo que ha definido como extorsión por parte de personas que ha asegurado que le advirtieron de que debía obligar a su padre a renunciar a su lucha y causa a cambio de la liberación de su esposo Rafael Tudares, detenido desde enero de 2025. Le Pen testifica en el juicio contra ella por financiación irregular. La líder ultraderechista francesa Marine Le Pen testifica en el juicio de apelación contra ella por la financiación irregular de su partido con fondos del Parlamento Europeo, por la que fue condenada en primera instancia a 4 años de cárcel, 2 exentos de cumplimiento y 5 de inhabilitación, lo que pone en jaque sus opciones de presentarse por cuarta vez a las presidenciales de 2027. Y ahora profundizamos en toda la geopolítica, Blanca. Tono duro el que ha empleado la presidenta comunitaria Ursula von der Leyen contra Estados Unidos en su intervención inicial en el foro de Davos. Más que con represalias, la presidenta comunitaria ha advertido de que la Unión Europea reducirá su dependencia de la primera potencia económica mundial y por ello ha anunciado el proyecto de mercado común más ambicioso de la historia de la construcción europea, un acuerdo con India. Y justo después de Davos, el próximo fin de semana, viajaré a la India. Aún queda trabajo por hacer, pero estamos a punto de firmar un acuerdo comercial histórico. De hecho, algunos lo llaman la madre de todos los acuerdos. Una que crearía un mercado de 2.000 millones de personas, lo que representaría casi una cuarta parte del Producto Interior Bruto mundial. Y fundamentalmente, esto proporcionaría una ventaja de vanguardia a Europa, uno de los continentes con mayor crecimiento y dinamismo de todo el mundo. Ha dicho von der Leyen, será el siguiente paso tras firmar un acuerdo de Mercosur que la presidenta comunitaria también ha puesto en valor. Este acuerdo envía un mensaje poderoso al mundo, que estamos eligiendo el comercio justo por sobre los aranceles, la asociación por sobre el aislamiento, la sostenibilidad por sobre la explotación y que nos tomamos en serio la reducción de riesgos de nuestras economías y la diversificación de nuestras cadenas de suministro. Europa, como vemos, recurre al libre comercio y a ganar influencia en los centros de crecimiento del mundo como respuesta al choque con el presidente estadounidense. Von der Leyen ha evitado en su discurso en Davos entrar directamente al choque con Donald Trump, aunque ha declarado innegociable la soberanía danesa sobre Groenlandia. A cambio, ha ofrecido colaboración con Washington para fortalecer, ha dicho, la seguridad ártica. Colaboraremos con Estados Unidos y todos nuestros socios en la seguridad ártica en general. Esto claramente redunda en nuestro interés común y aumentaremos nuestra inversión. En particular, creo que deberíamos destinar el aumento del gasto en defensa a la creación de un rompehielos europeo y otros equipos vitales para la seguridad ártica.
Mañana será Donald Trump quien intervenga en Davos. Es más que probable que hable también de Groenlandia. Este martes el presidente estadounidense ha vuelto a asegurar que la isla ártica es esencial para la seguridad estadounidense y mundial. Lo ha dicho tras hablar con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, conversación que Trump ha calificado de muy buena, tras la que ha filtrado que Rutte se ha comprometido a encontrar un camino adelante en el tema de Groenlandia. En público, sin embargo, el secretario general de la OTAN ha evitado respaldar explícitamente la idea de Trump de anexar Groenlandia o usar a la Alianza Atlántica para ese objetivo. Sobre la obsesión de Trump por Groenlandia y sobre la respuesta europea nos habla José Luis Orella, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo. A nivel diplomático tiene que salvar un poco la honra. A nivel real, Estados Unidos podemos decir que ya dispone de Groenlandia. No hay ninguna fuerza que pueda impedir algo que parecía que en un momento, era una excentricidad de Donald Trump, ¿no? Pero que ahora se ha visto claro, lleno de motivos estratégicos y económicos, aunque realizados y visualizados de una manera brutal. Europa lo único que ha hecho ha sido quejarse de una manera diplomática. A Groenlandia ha hecho referencia también el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, quien ha negado que Groenlandia sea parte original de Dinamarca. Lavrov asegura además que la Unión Europea y la OTAN viven una crisis profunda por Groenlandia y nega que este enclave ártico e Islandia hayan pedido ayuda a la Federación Rusa, y Moscú dice no va a intervenir. Usted dice que estos pobres territorios, uno que ahora van a capturar y luego el otro que también están en las miras, usted habla de que ellos pueden dirigirse a nosotros para que los ayudemos. No se trata de que nadie les esté ayudando. Lo que pasa es que son parte de la OTAN y esta alianza ahora está pasando la prueba. Nosotros no tenemos interés en interferir en asuntos de otros. Pero es cierto ese interés de Estados Unidos por Islandia. ¿Querría Estados Unidos hacerse también con ella? Las claves nos las da Gemma González. Más allá de Groenlandia, Donald Trump mira también a Islandia, que ocupa una posición clave en el Atlántico Norte, justo entre América del Norte, Europa y el Ártico. Esto la convierte en un punto crucial para controlar rutas marítimas y aéreas, vigilar el paso de submarinos rusos entre el Ártico y el Atlántico y operaciones de la OTAN. Islandia no tiene ejército propio y desde la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos asumió su defensa. Durante la Guerra Fría, Washington mantuvo una base militar en Keflavik, fundamental para la vigilancia antisubmarina soviética. Aunque la base cerró en 2006, Estados Unidos ha regresado parcialmente a Islandia. Ha hecho uso regular de infraestructuras, despliegues rotatorios y aviones de patrulla marítima. El factor ártico es para Estados Unidos cada vez más importante por el deshielo del Ártico y el aumento de la actividad rusa y china en la región. Islandia, por lo tanto, vuelve a ser una pieza clave en el tablero estratégico de Estados Unidos. La diferencia con Groenlandia es evidente. Islandia es un Estado soberano y miembro activo de la OTAN. Tiene una identidad nacional muy fuerte y ninguna intención de ceder la soberanía. Estados Unidos, por su parte, no ha planteado nunca seriamente comprarla, pero sí mantenerla muy alineada política y militarmente. En principio, la isla sigue comprometida con la Alianza Atlántica y con reforzar la cooperación con Estados Unidos y otros aliados, aunque hay una preocupación interna sobre una militarización creciente. Algunos analistas y sectores políticos islandeses ven su posición como una vulnerabilidad si se intensifican las tensiones entre las grandes potencias. En este contexto, Islandia no quiere depender únicamente de Washington. Por eso, ha buscado acuerdos de seguridad y defensa con la Unión Europea, ampliando sus vínculos más allá de la OTAN. Y Donald Trump sigue enviando invitaciones a varios líderes mundiales para que participen en la Junta de la Paz para Gaza, entre las últimas al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, al que le ha llegado después de que Trump invitase también al presidente ruso Vladimir Putin. Sinceramente, dice Zelensky, Rusia es nuestro enemigo, Bielorrusia es su aliada. Sinceramente, por ahora me resulta muy difícil imaginar cómo Rusia y nosotros podríamos estar juntos en un consejo de este tipo. Y esto no se refiere a este consejo de paz, es solo que Rusia es un consejo de guerra y Bielorrusia está con ellos, concretamente el régimen de Lukashenko. La invitación a Zelensky y a Putin se une a la que Trump ha hecho a otros países como Albania, Hungría, Italia, Canadá, Argentina, China
o Turquía. También ha invitado a Francia, aunque el presidente francés Emmanuel Macron ya se ha negado a considerar que esta Junta por la Paz es un peligro para el sistema internacional de Naciones Unidas. Negativa de Macron contra la que ha cargado el presidente estadounidense. Nadie le quiere porque estará fuera de su cargo en poco tiempo. Le pondrá aranceles del 200% a su champán y a su vino, pero no tiene por qué unirse. Puede no unirse, estará fuera de la oficina en unos pocos meses. Amenaza de aranceles de Trump que desde el Elíseo consideran inaceptable e ineficaz y le recuerdan al presidente estadounidense que las amenazas arancelarias no sirven para influir en la política exterior de Francia. 375 días y 375 titulares. El segundo mandato de Donald Trump cumple su primer año y cómo lo celebra la Casa Blanca, izando la bandera sobre Groenlandia en una publicación de X, el regalo perfecto para un presidente que desde el primer momento prometió que haría América grande de nuevo. Ha sido su promesa electoral y un principio rector de su política interior y exterior, pero lo ha logrado. Pablo Llanoné. Después de este primer año en el poder, ya sabemos exactamente a qué se refería Donald Trump con hacer América grande de nuevo. Podíamos pensar que era algo metafórico, pero no. El año más intenso en política en Estados Unidos en todos los ámbitos. Nunca habíamos vivido tan intensamente en el ámbito político internacional con un presidente que parece que está en todos sitios, omnipresente, tocándolo todo y de una manera muy agresiva. Analistas como Jorge Díaz Carriel lo tienen claro. La agresividad ha sido un elemento clave de las ínfulas imperialistas de Donald Trump. Al poco de llegar al poder, ya anunció que quería ampliar el territorio de su país, recuperar el Canal de Panamá, convertir a Canadá en el Estado 51 y, cómo no, hacerse con Groenlandia. Al principio asumimos que sería un intento más de los muchos que Washington ha tenido de comprar la isla del Ártico. Pero Donald Trump no es como los otros presidentes. De hecho, el término presidente se le queda corto. ¿Es más acertado decir rey? Como todo rey, quiere saber lo que conviene a sus ciudadanos y está dispuesto a lo que sea, porque para un rey el fin justifica los medios. Desde el primer momento detectó varias prioridades que denominó emergencias nacionales: acabar con el consumo de fentanilo y reducir el déficit comercial de Estados Unidos. ¿Qué medio podría servirle para tales fines? Todo rey tiene un arma legendaria. Alejandro Magno, la espada de Damasco. Napoleón Bonaparte, la espada ceremonial. Donald Trump, la espada arancelaria. Primero amenazó con ella a México, Canadá y a China, obligándoles a erradicar el flujo de fentanilo de origen. Después, doblegó a socios como la Unión Europea, Japón o Reino Unido para que comprasen más bienes a Washington e invirtiesen en suelo norteamericano. Al ver lo eficaz que fue su espada ceremonial, empezó a utilizarla para obtener otras concesiones. ¿Enviáis tropas a Groenlandia? Aranceles. ¿No te unes al selecto grupo que he creado para dictar la paz en el mundo? Aranceles. Su espada arancelaria ha sido un arma perfecta para obtener concesiones y aumentar su poder. Pero no ha sido útil en otras relaciones. Si no hay comercio de por medio, ¿cómo puede ejercer presión? Su lucha contra el régimen de Nicolás Maduro fue el ejemplo de que no es un mero rey, es un rey de reyes. El narcotráfico que procedía de Venezuela, pero no podía utilizar aranceles para forzar al gobierno de Maduro a colaborar. Optó por los bombardeos. Entran 11.888 asesinos, muchos de los cuales cometieron más de un asesinato. Les permitió entrar en nuestro país sin ningún tipo de control ni verificación, pero también permitió que entraran drogas en cantidades récord y cientos de miles de personas murieron al año. Vamos a sacar a esos hijos de perra. Decenas de narcolanchas saltaron por los aires durante septiembre, octubre y noviembre. Tras barrer al mar, despejó el camino para el segundo portaaviones más grande del mundo, el Gerald Ford. Con él comenzó el asedio a las costas venezolanas. Evitó que siguiese saliendo del narcotráfico y al mismo tiempo empezó a recuperar el control sobre el que antaño había sido uno de sus bienes más preciados, el oro negro venezolano. En una operación relámpago destronó a Nicolás Maduro y coronó a Delcy Rodríguez, convertida en una lacaya sometida a un diezmo petrolero. Y mientras la derecha
crecía como la espuma en el resto del continente. ¿Qué pasará con aquellos líderes que se resistan a Donald Trump? ¿Podría Latinoamérica volver a ser el patio trasero de Estados Unidos que fue en el siglo XX? Enrique Cocero. Justo después de haber realizado la operación de extracción de Nicolás Maduro, Estados Unidos amenaza a Colombia, con lo cual significa que no va... Digamos que su espada está pendiente, está colgando encima de la cabeza pues del presidente de Colombia, de Petro, de la presidenta de Sheinbaum, la presidenta de México, etcétera, etcétera. Trump quiere controlar las materias primas de la región latinoamericana, igual que Rusia y China controlan el continente africano. A esto se añade el deseo de dominar una de las rutas comerciales más importantes del planeta. Creo que el interés es el Canal de Panamá. Creo que ahora mismo Estados Unidos ha perdido, o a lo largo de estos últimos 12 años, ha perdido potencia comercial. Como vemos, ha atacado al mismo tiempo prioridades clave. Acaba con el flujo de narcotráfico, recupera el control del oro negro venezolano, aumenta su soberanía sobre materias primas críticas y además se mantiene cerca de otro objetivo, el Canal de Panamá, que en los últimos años se ha llenado de inversiones chinas. Podemos decir que, igual que con los aranceles, ha conseguido lo que buscaba y ha sentado un nuevo precedente. A su espada arancelaria se ha sumado un poder soberano que no entiende de límites fronterizos. Estas han sido sus armas para alzar su imperio fuera del país. Pero ¿y dentro? Dentro ha centralizado el poder y ha dictado normas, tal y como habría hecho un rey del Bajo Imperio Romano. James Levy. Ha pasado como 5 leyes por el Congreso, 5 en el primer año. Lo normal hubiera sido 100, 200, solamente 5. Casi todos se han hecho por decreto. Y entre tanto, su tasa de aprobación se ha desplomado a mínimos. Un 58% de la ciudadanía le rechaza, especialmente por el aumento de precios provocado por los aranceles y unos salarios estáticos. Jaime Cardiel. Porque al norteamericano medio, pues lo que le importa es su poder adquisitivo, que se ha visto muy mermado por la inflación. Para compensar esta situación, Donald Trump ha buscado ansiosamente que la Reserva Federal baje los tipos de interés para estimular la demanda agregada, sin éxito. Solo ha conseguido vulnerar la independencia del organismo monetario. Lleva meses atacando a su presidente Jerome Powell, al que culpa de la situación económica. Si no es a él, es a Joe Biden. Hace lo posible con quitarse la responsabilidad. Será cuestión de tiempo, dicen los analistas, de que esto le pase factura, de que los ciudadanos acaben por destronarle. O puede que no. Puede que, aunque la población norteamericana quiera quitarle la corona, él lo rechace y les lance excrementos con un deepfake. Pero este suceso, si es que llega, se hará esperar, porque de momento tenemos por delante un segundo año de mandato. 375 días, 375 titulares. ¿Acabará tomando Groenlandia por la fuerza o llegará a otro acuerdo de vasallaje con Europa? ¿Entrará en Irán para acabar con el líder supremo? ¿Arrebatará el poder a otros líderes de Latinoamérica? ¿Acabará de una vez por todas las guerras de Ucrania? Y sobre todo, ¿conseguirá hacer grande América de nuevo realmente o se quedará todo en un conato descabellado que en unos años recordaremos entre risas? Del 21 al 25 de enero llega Fitur, la Feria Internacional de Turismo, donde empiezan los viajes. Este año Madrid se llena de color, sabor y tradición con México como país socio. Y el sábado y el domingo abrimos nuestras puertas al público. Entra en ifema.es y compra tu entrada. IFEMA Madrid, siente la inspiración. El dinero no descansa, las divisas tampoco. Mercado de divisas, las claves del mercado financiero más grande del mundo, presentado por Bárbara Hermida, los miércoles a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Yemen ocupa un lugar central en la geopolítica de Oriente Medio porque lleva atrapados en una guerra que parece invisible para muchos,
pero que tiene importantes implicaciones. Hay, entre otras cuestiones, esa presencia de Arabia Saudí, lo que quiere influir Emiratos Árabes Unidos, todo lo que se refiere a la seguridad del Golfo, la inestabilidad de Irán, uno de los principales auspiciadores de ese régimen rebelde de Yemen. Queremos saber en qué punto está, qué riesgos, qué escenarios se abren a corto o medio plazo. Lo hacemos con Óscar Goñi Iribarren, investigador en conflictos armados de la Universidad de Navarra. Óscar, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias. Óscar, ¿en qué punto actual, en qué punto real se encuentra el conflicto de Yemen? ¿Cómo ha ido evolucionando en los últimos tiempos? Pues diría que estas últimas semanas, por no decir meses, el conflicto ha entrado en una fase muy novedosa. Se podría calificar incluso de un auténtico punto de inflexión, ¿no? Tenemos que, si contextualizamos un poco el conflicto actual en Yemen, tenemos que acudir hasta el año 2014, en el que empieza una guerra civil como consecuencia de una transición democrática frustrada dentro en el marco, ¿no?, del proceso conocido como las primaveras árabes. En ese 2014 comienza una guerra civil que llega a un punto de cese de hostilidades en el año 2022 y es precisamente hasta pues finales de este año 2025, diciembre del año 2025, cuando pues uno de los actores ocupa uno de los territorios del sur, principalmente en torno a Adén, a la capital del sur, apoyado por Emiratos Árabes Unidos, y Arabia Saudí vuelve a intervenir. Entonces, estamos ahora mismo en un punto que puede definir, podríamos decir, el final del conflicto. Has mencionado Arabia Saudí, ahora Emiratos Árabes Unidos, actores fundamentales, importantes, con peso en la zona, pero ¿con qué agendas o con qué intenciones? ¿Hacia dónde puede ir ese punto de inflexión que tú nos señalas a partir de ahora? Bueno, lo que tenemos que tener sobre todo en mente es que Yemen es un país, tal y como lo conocemos, altamente dividido. Hasta el año 1990, Yemen estaba compuesto por, lo que hoy conocemos como Yemen, estaba compuesto por dos países, Yemen del Norte y Yemen del Sur. Yemen del Sur era un país de orientación marxista que, con la caída del comunismo en la década de los 90, pues se pierde su apoyo exterior, cae el régimen y el país se reunifica. A pesar de que el país se haya reunificado, siguen existiendo grandes diferencias dentro del propio territorio que vienen marcadas sobre todo en clave de religión, mientras que el norte son musulmanes de mayoría chií, el sur está poblado principalmente por musulmanes de grupos suní. Esto ha supuesto una cuestión fundamental porque si yo tuviera que definir ¿qué significa Yemen? ¿Qué significa el conflicto de Yemen para la estabilidad en la región? Diría que es un tablero de ajedrez para potencias regionales. Claro. En Yemen se han enfrentado, por una parte, apoyando cada uno a uno de sus diferentes aliados en el país, Arabia Saudí, la principal potencia regional suní, contra los aliados de Irán, los hutíes, que es la principal potencia regional del Islam chií. Ahora, con la pérdida de poder de Irán, ¿no? Pues Irán, como todos sabemos, está inmerso en un proceso de reconversión, podríamos decir, ¿no? Está en un momento en el que va a definir su futuro, tras haberse enfrentado con Estados Unidos en la Guerra de los 12 días, es un actor que ya no goza de la misma capacidad de actuación que gozaba antes. Podríamos decir que ese rol de utilizar Yemen como un punto, como un lugar proxy para enfrentarse casi, ¿no? a un contrincante. También. Eso es, lo ha tomado en este caso Emiratos Árabes Unidos. Arabia Saudí había estado apoyando al gobierno internacionalmente reconocido, Irán estaba apoyando por otra parte a los hutíes, que son quienes hasta ahora estaban tenían gran parte del control sobre el país, y este desplazamiento de Irán se puede decir que lo ha tomado ahora mismo Emiratos Árabes, apoyando al movimiento secesionista del sur. Ha sido una aventura en la que han apoyado, han estado al borde de declarar su independencia, pero es un movimiento, un golpe sobre la mesa que Arabia Saudí ha dado y no ha consentido. Sin embargo, llama la atención que tanta apuesta histórica de Arabia Saudí por una guerra potente, por unas intervenciones potentes, no consiguieran en su momento doblegar a sus enemigos. Ese punto de inflexión que tú nos apuntas es muy interesante porque han cambiado muchas variables de la ecuación,
pero se puede llegar a alguna conclusión, porque por la parte bélica no ha parecido demasiado sencillo, a pesar de la diferencia de potencial en principio, ¿no? No, para nada. De hecho, ha habido analistas que han calificado la guerra en Yemen, lo que Vietnam fue para Estados Unidos, lo está haciendo Yemen para Arabia Saudí. Arabia Saudí lideró una coalición militar de países árabes para despojar a los hutíes del poder, utilizó muchísimo armamento, se han denunciado incluso casos de posible comisión de crímenes de guerra. Desde la Unión Europea también hubo momentos en los que el propio Parlamento abogó por imponer un embargo de armas a Arabia Saudí por la utilización que estaba haciendo en Yemen, y aún así, desde el año 2014 no ha conseguido despojar a los hutíes del poder. He llegado a leer, no sé si es demasiado alarmista, que incluso se puede llegar a tener problemas de alerta alimentaria, de tener problemas de ese tipo, ¿no? Que en principio todos vinculamos más en el cliché mental con conflictos en África, pero en este caso también podría darse, ¿o no? Sí, por supuesto. De hecho, Yemen, en el año 2018, las agencias internacionales humanitarias calculaban que era la principal emergencia mundial. Había millones de personas en situación de necesidad de ayuda humanitaria urgente. Tuvieron una epidemia de cólera que se llevó por delante muchísimas vidas. Sí. Me pregunto, ¿qué margen de maniobra, Óscar, ves tú ahora mismo para que se impulse, ya que se ha visto que por la fuerza bruta no ha sido posible, una salida política en este conflicto de Yemen? ¿Hay organismos internacionales que tú ves con capacidad de mediar, o entre, por un lado, que es un conflicto islámico con diferentes actores relevantes y que no suelen gustar mucho de Naciones Unidas, etcétera, o incluso el enconamiento de sus enfrentamientos y lo importante que es la zona, nos va a llevar a seguir manteniendo casi una lógica de guerra permanente? Bueno, a mí me gustaría pensar que se está abriendo una pequeña ventana de oportunidad para llegar a una finalización del conflicto de manera negociada, por dos motivos principalmente. Por uno, porque Arabia Saudí ha visto que no ha conseguido, mediante una intervención militar, acabar con el poder de los hutíes y implantar un régimen afín en Yemen. Entonces, por una parte tenemos esta Arabia Saudí, que se da cuenta de que no puede imponer su posición por la fuerza. Por otra parte, sí que quiero pensar que la situación en la que se encuentra inmerso en la actualidad Irán hace que no pueda dar tanta cobertura y tanto apoyo internacional al régimen de los hutíes. Con lo cual quiero pensar que por estos dos factores, ¿no? Quizás la pérdida de capacidad por una parte de Irán y una mayor voluntad por parte de Arabia Saudí de llegar a un acuerdo, creo que sí que podrían, o nos encontramos en un escenario más favorable, al menos que en otras ocasiones, para alcanzar una salida negociada del conflicto. No apuestas por ningún foro internacional, quiero decirte, porque sabemos que al final hace falta que alguien ponga carne en el asador. Yo no sé si la Liga Árabe, yo no sé qué organismo internacional tendría aquí algo de ascendente sobre una serie de actores que al final lo que están haciendo es, como tú bien aplicabas al principio, es enfrentarse en un tablero de ajedrez geopolítico en la zona. Claro. Yo en este caso me inclinaría más por pensar, esto es lo que es una predicción, ¿no? Completamente personal, no es por lo que yo me inclinaría a pensar, es por más que por una negociación dirigida, tutelada, facilitada por un organismo internacional. Yo me inclinaría más por pensar por un acuerdo entre bambalinas, entre los principales actores de la región. Me inclinaría más por una estrategia de ese tipo, sí. En ese aspecto, y hablando de los actores que tendrían que negociar, lo que en muchos casos, bueno, por un lado estarían los yemeníes, supongo, claro, lógicamente, pero por otro estarían esas potencias que están haciendo de Yemen ese tablero de ajedrez. ¿Qué nos deja ver todo esto de los equilibrios geopolíticos de la zona? Porque a priori dices, Arabia Saudí tendría que ser, al menos en la parte sunita, el elemento dominante, ¿no? Por tamaño, por riqueza, por ejército hasta ahora, por lo menos, pero Emiratos Árabes Unidos le está plantando cara. ¿Qué nos deja ver esta disputa dentro de Yemen, de estas dos potencias regionales?
Pues a mí me parece que es un ejemplo muy, muy ilustrativo sobre una dinámica muy interesante que se está produciendo ahora mismo en la región. Si hasta, vamos a decir, antes del 7 de octubre de 2023 existía claramente esta especie de guerra fría a nivel regional, ¿no? Sobre todo en el mundo islámico, entre por una parte Irán y por otra Arabia Saudí, me parece muy interesante ver cómo estamos mutando, ¿no?, hacia una dinámica en la que sí que continúa esta especie de pulso entre dos potencias regionales, pero que ya no son Arabia Saudí e Irán, sino que son por otra parte Emiratos Árabes Unidos contra Arabia Saudí. Y en este caso el rol de la rama de la religión quizás no es tan importante, ¿no? Porque son al final, tanto Arabia Saudí como Emiratos, son dos potencias dentro de lo que es la rama suní. Claro, es que eso es muy llamativo, porque hasta ahora veíamos como con una mayoría aún así de 9-1, grosso modo, hablo de forma grosera, en los 1.400, 1.500 millones de musulmanes del mundo a favor de los sunís frente a los chiíes, y que generaba un poco de extrañeza, ¿no? Que el que rivalizara por ser la cabeza geopolítica del mundo islámico fuera el representante de la rama minoritaria. Ahora son dos representantes de la rama mayoritaria, pero yo ya te digo, no sé si tú ves capacidad Emiratos Árabes Unidos para disputarle la preeminencia geopolítica islámica a Arabia Saudí. Tanto como disputársela hasta el mismo nivel, yo creo que no llegaría a un punto de mirarlo a la misma altura, ¿no?, por así decirlo, pero sí que es verdad que no podemos olvidar todo el rol que está llevando a cabo Emiratos Árabes Unidos en su política exterior, y en muchos casos, estoy pensando por ejemplo ahora mismo en el conflicto de Sudán. Claro. Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos están cada uno apoyando un bando diferente. Entonces, yo no sé si puede llegar a ser a disputarle ese rol preeminente a Arabia Saudí, pero desde luego que va a suponer una erosión a su poder hegemónico, sí que lo pienso. Interesante, está apasionante la geopolítica de esa zona, como tú muy bien explicabas, proyectada también hacia África y sus recursos naturales, con grandes países importantes en esa zona sumidos en conflictos relevantes. No, para terminar, Óscar, espero, bueno, no lo sé si tendremos así, supongo que mientras Irán siga débil ya no habrá ataques de los hutíes hacia la logística y la distribución de mercancías por el Mar Rojo, que en ese caso se beneficia a la geoeconomía mundial, pero en cualquier caso te pido un pronóstico para el futuro de Yemen. ¿Lo ves muy negro o crees que hay esperanzas en esta ocasión ya para alcanzar algún tipo de acuerdo? ¿Cuál sería en tu opinión? Pues como comentaba, sin darte una respuesta completamente optimista, sí que me gustaría pensar, ¿no?, por lo que comentábamos, que en este momento, en esta coyuntura actual, sí que se ha abierto una pequeña ventana de oportunidad que ojalá pueda llevar a una salida negociada del conflicto. ¿Tú ves a los chiitas o los hutíes enmarcándose en un gobierno con mayoría sunita? Bueno, habría que explorar, yo creo, en ese caso también diferentes formas de autonomías, territorios autónomos, ¿no? Quizá. Sí, un régimen federal, eso es, son cosas que se comentan, según algunos analistas, se comentan, ¿no?, en estos foros de discusión o como posibles soluciones. Estaremos, un marco de convivencia dentro del propio Yemen. Claro, estaremos más que pendientes porque es relevante, es un conflicto de largo recorrido y sucede en una zona fundamental del mundo. Óscar Goñi Iribarren, investigador de la Universidad de Navarra, ha sido un placer hablar contigo. Un abrazo, hasta la próxima. Muchas gracias, un abrazo. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Seguimos mucho más al este en el mapa, en concreto en Oriente, en Extremo Oriente, porque la reciente visita de Sanae Takaichi, el reciente encuentro de Sanae Takaichi y de su homólogo de Corea del Sur, la firma de nuevos acuerdos, marcan un punto de inflexión en una relación que es históricamente compleja. Más allá de los gestos diplomáticos, sintonía entre Tokio y Seúl que puede tener implicaciones directas tanto en la seguridad como en los equilibrios de poder de Asia Oriental, cuando todos sabemos que el eje del mundo está ahora en ese Asia-Pacífico. Nos preguntamos si esto es un realineamiento estratégico duradero
que sería relevante en una de las regiones más sensibles del planeta. Por eso analizamos todas las derivadas con Juan Andrés Gascón Maldonado, analista internacional, investigador de la Universidad Autónoma de Madrid, miembro de la Asociación Hispánica de Estudios sobre China y cofundador del Centro de Investigación de Asuntos Estratégicos Globales. Juan Andrés, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien por allá? Perfecto. Juan Andrés, esta cercanía entre Japón y Corea del Sur, cuando cualquiera que conozca un poco la historia, y si no, se la contamos nosotros, hay un resquemor muy grave en Corea del Sur porque estuvo bajo el dominio de Japón durante varias décadas a comienzos del siglo XX y ahí todavía un mal recuerdo de aquella época. ¿Es una convergencia estratégica o es más coyuntural, compartido por amenazas comunes, circunstanciales? Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Creo que lo primero es precisamente, a centrarnos en ese punto que has mencionado del origen de las relaciones contemporáneas entre Japón y Corea del Sur, que han estado marcadas, al igual como lo han estado también con China, por ese historial, ¿no?, de atrocidades y ese historial de tensiones con respecto a a Japón. Entonces, tanto China como Corea del Sur comparten esta idea de que Japón fue, una potencia imperialista que agredió y creó, varios agravios con respecto a su situación, ¿no? Entonces, a nivel histórico, sí es cierto que hay una memoria histórica, mejor dicho, que funciona como aparato, como herramienta política a la hora de externalizar descontento, a la hora de orientar determinadas concesiones o determinadas demandas de parte de estos estados. Entonces, a partir de ahí, llega este encuentro, llega este, en principio, acuerdo de diferentes ámbitos, sobre todo seguridad y economía, que precisamente puede tener dos lecturas. En primer lugar, un acuerdo meramente simbólico, un acuerdo que de alguna manera manifiesta su intención de movilizar, ¿no?, una posición común con respecto a amenazas compartidas. En este caso, evidentemente, habría que incorporar la presión de los Estados Unidos, que viene teniendo el segundo gobierno de Donald Trump, pero por otro lado también ese matiz un poco más de sospecha con respecto a la República Popular China. Claro. Ahora bien, esta lectura, puede tener una visión un poco más instrumental, pragmática. Por supuesto, es una visión muy cortoplacista, porque es una lectura que plantea que sencillamente están reaccionando a las coyunturas actuales. Pero hay una lectura más trascendente, y es que en el propio reordenamiento de las relaciones de Asia-Pacífico con respecto a un repliegue o mayor presión de Estados Unidos, Corea del Sur y Japón encuentran que tienen más en común entre ellos y tienen muchos más vínculos con Occidente que proteger que los que podrían tener pragmáticamente con China, claro, ¿no?, en el sentido geopolítico. Precisamente, Juan Andrés, te iba a preguntar por cómo le puede sentar esta cercanía a China, que al final es al menos el hegemón de la zona. Sí, aquí hay dos cuestiones que creo que son muy importantes de recordar. En primer lugar, que ya en 2025 hubo una muy intensa agenda de acercamientos geopolíticos y diplomáticos, sin ir muy lejos. De hecho, el anterior primer ministro japonés protagonizó, junto con el anterior presidente de Corea del Sur y con su homólogo en China, ¿no?, con el ministro de Relaciones Exteriores chino y el presidente de China, una agenda, mejor dicho, de encuentros que tuvo lugar en la primavera del año pasado, en donde ya se hablaba de esa alianza trilateral, por así decirlo, para defender los intereses de Asia Oriental con respecto a su intercambio comercial frente a esa ofensiva arancelaria de Estados Unidos. Sin embargo, aquí volvemos a la doble lectura que he dicho antes. En primer lugar, China sabe que Corea del Sur y Japón son socios muy importantes. La relación con Corea del Norte, en el caso de China, no es lo suficientemente de peso como para afectar de forma trascendente sus relaciones con Corea del Sur, con quien comparte muchísimo más comercio bilateral. Pero por otro lado, aquí se mezcla el malo conocido con el bueno por conocer, es decir, se mezcla ese acervo histórico contra Japón, que también China lo tiene muy presente, y que en esa ola nacionalista, pues evidentemente lo hace cada vez más incómodo, ¿no?, la relación con Japón, frente a, por ejemplo, una relación con Corea del Sur que depende directamente a nivel de seguridad de los Estados Unidos. Entonces, aquí hay que conectar puntos, ¿no?, porque la lectura más a largo plazo sería la de vamos a contener lo suficiente a esta coyuntura de Estados Unidos bajo Donald Trump, pero
pero no olvidemos, mejor dicho, nuestra propia rivalidad. Entonces, ¿China cómo lo interpreta? En primer lugar, como un movimiento de precaución, la cual China realmente está bastante acostumbrada a hacerlo también. 2, como otro ejemplo de idas y vueltas que han tenido Corea del Sur y Japón, que no hacen, o no dejan fuera de la ecuación a China porque el volumen comercial no lo permite. Y en tercer lugar, como un posicionamiento entre dos países que tienen una diplomacia cultural muchísimo más fuerte. Y esto creo que es especialmente importante para China, porque China precisamente no tiene, o al menos no ha consolidado internacionalmente, una imagen pública o una imagen de diplomacia pública, por ejemplo, como el propio encuentro entre Takaichi y el presidente de Corea del Sur demuestra, no tienen los dispositivos culturales como para venderse mejor, ¿no? Yo creo que esa es la mejor traducción. Todavía no se venden mejor. A nivel macro sí, muchas inversiones, muchos préstamos, pero a nivel cultural, y esto yo lo pongo con un ejemplo muy claro, ¿cuántas películas conocemos de China frente a productos culturales de Corea del Sur o de Japón? O el K-pop, ¿no? Que los vimos a los dos mandatarios tocando la música del K-pop con esas baterías, ¿no? Oye, y a todo esto, ¿qué papel puede jugar? Hemos hablado de muchos actores, entre ellos Estados Unidos, que está presionando, pero ¿y la Unión Europea? Porque al final la Unión Europea busca alternativas también y mira al noreste asiático con intención. Esta cercanía, ¿qué mensaje nos envía, ¿no? Sobre la estabilidad, sobre los balances de poder de la región y sobre nuestra capacidad de maniobra como Unión Europea que busca alternativas? Ok, aquí el tema de la Unión Europea es un poco incómodo. En primer lugar, porque no tiene un acervo comercial ni industrial con el cual acercarse y marcar una pauta o marcar algún tipo de presión, de peso real, ¿no? O incluso una relación duradera más allá de los acuerdos específicos que ya se sostienen, que de hecho hay que recordar, muchos de ellos vienen, por ejemplo, la propuesta de un Indo-Pacífico abierto viene de hecho desde Japón, no desde Europa. Lo mismo el elemento normativo, ¿no? Que siempre se suele hablar como una especie de poder blando de la Unión Europea, realmente con Corea del Sur y Japón no tiene un factor diferencial como el que podría tenerlo con China. Es decir, en ese sentido el consenso aporta estabilidad, pero tampoco aporta un papel privilegiado a la Unión Europea, ni muchísimo menos un papel de sustituto a los Estados Unidos, ¿no? Y esto, por supuesto, tiene otros hitos. Por ejemplo, Japón y Corea del Sur, que tienen una relación comercial bastante favorable, en este caso a favor a nivel de balanza comercial de Japón, sí tiene, por ejemplo, y esto es algo muy curioso que se puede ver por el Observatorio de Complejidad Económica, sí tiene unos sectores estratégicos muy definidos. Por ejemplo, en el caso de Japón, la importación de crudo refinado y en el caso de Corea del Sur, la importación, ¿no?, de productos japoneses en materia tecnológica. Entonces, el intercambio tecnológico está presente, Europa no puede participar en ello con el volumen que quisiera, y por otro lado está el factor energético, el cual, por cierto, es otro de los elementos, otros de las industrias que Estados Unidos viene intentando recuperar y proteger. Entonces, aquí lo que se puede interpretar, es una de las interpretaciones posibles o una de las que yo más, digamos, de alguna manera me afinco es, Corea del Sur y Japón se han dado cuenta que entre la indiferencia o la presión de los Estados Unidos con respecto al ámbito comercial y a mayores responsabilidades en materia de defensa, necesitan juntarse como parte de un mismo vecindario para poder recuperar cierta autonomía, por un lado con sus aliados tradicionales, por otro lado con su vecindario local y sobre todo, sí, otra vez, con China. Pero recordemos también que esta presión, ¿no?, que se constituye a nivel arancelario realmente afecta mucho más a China que a estos dos. Claro. Entonces, aquí hay una, digamos, una apuesta de prevención a la vez que una apuesta de movimiento, es decir, mostrar que hay voluntad política a la vez que se previene cuando no haya voluntad política de parte de Estados Unidos y China lo que pueda pasar. Me pregunto, entonces, por supuesto, Europa Juan Andrés, en los equilibrios regionales, la relación con ASEAN, con Australia, o si todo esto puede traducirse en mayor coordinación militar, mecanismos formales de defensa efectivos, más allá de las buenas palabras, porque sabemos que Japón ha cambiado de tendencia o de doctrina en esto de la capacidad de atacar en origen, y sabemos que Corea del Sur, protegida por Estados Unidos, siempre tiene presente tanto la presencia de China como la presencia de Corea del Norte. No sé si esto puede afectar a lo que es la seguridad de la zona. Creo que a nivel general no. ¿En qué sentido? En primer lugar, Japón todavía está supeditado a toda una
infraestructura de defensa de los Estados Unidos, que si bien justamente la primera ministra Takaichi quiere reconsiderar o quiere replantear como parte de la fortaleza exterior de Japón frente a los Estados Unidos, pero también frente a China, todavía hay demasiado tramo por recorrer ahí. Por otro lado, justamente Corea del Sur, como bien ha señalado, es absolutamente dependiente de los Estados Unidos a nivel de seguridad, no porque no tengan medios suficientes o medios competentes, sino porque el volumen y la proporción de defensa supeditada a los Estados Unidos de América es mucho mayor. Entonces, en este sentido, creo que ambos, y es simbólico que el encuentro que tuvo a inicios de año, este encuentro que ha tenido hace poco, en este primer mes, tenga tanto bagaje cultural, y es porque lo que intentan plantear es precisamente un refuerzo, ¿no? La interpretación lo que nos apunta es que hay un refuerzo de la dinámica de proyección cultural, de dispositivos culturales que permitan una mejor relación con respecto a sus vecinos y sobre todo Occidente, pero también una mejor relación entre ellos, es decir, una nueva base desde la cual relacionarse, sin que esté manchada por el historial, ¿no? O por la memoria histórica, pero por otro lado que les pueda diferenciar de China. Entonces, en este sentido, yo creo que la apuesta va a seguir siendo la misma con respecto a un Indo-Pacífico abierto, de cooperación, de estabilidad, en la cual, por un lado, hay que recordar, no choca con la visión china. China, en este sentido, no intenta plantear en ningún momento una visión rupturista o una visión expansionista, porque ya de por sí a nivel comercial ya la tiene, entonces a nivel geopolítico no debería por qué cambiar esa narrativa, pero hay un punto clave, que esto sí apunta más a Japón que al propio Corea del Sur, y es Taiwán. Estos acercamientos estratégicos, incluso diría provocativos, ¿no? O sea, de provocación de parte de Takaichi con respecto, además con pocos meses en el poder, sí, con respecto a Taiwán, sí es cierto que ha puesto a China nerviosa, porque es una temática, digamos, de esas de línea roja que no se deben tocar. Aquí lo que está haciendo Japón, muy ligado a la gira que ha tenido con Europa, recordemos el acercamiento a Meloni, el acercamiento a Macron, lo que está planteando es un Japón mucho más proactivo. Sin embargo, a largo plazo es difícil asumir o plantear de que esa proactividad se convierta realmente en una autonomía estratégica, porque sigue estando supeditado a nivel de seguridad de los Estados Unidos y, recordemos, económicamente sigue estando muy vinculado a China como para que esto se pueda convertir realmente en un posicionamiento abierto, ¿no? La verdad es que van a tener que hacer mucho trabajo cultural, Juan Andrés, porque no hay más que recordar, por ejemplo, que muchas de las víctimas de la bomba nuclear estadounidense sobre Hiroshima eran precisamente trabajadores cuasi esclavos coreanos trasladados a las fábricas que fueron bombardeadas directamente, que eran el objetivo principal, aunque bueno, luego se arrasó con todo, pero dices, al final hay un parque de coreanos fallecidos en la propia Hiroshima, con lo que te demuestra, por un lado, que no se permitía dar la educación en la península de Corea durante aquellos años en coreano, donde se intentaban transmitir valores muy coloniales por parte de Japón. Sabemos que Japón tiene mucho perdón que pedir en este aspecto porque fue tremenda durante todo el siglo XX. En cualquier caso, te pido breve, simplemente que nos digas, ¿esto a medio plazo tú crees que va a consolidarse? ¿Vamos a ver una mayor autonomía estratégica de estos países en esa zona o van a seguir siendo tan dependientes? Brevemente, por favor. Creo que en ese sentido... Sí, en ese sentido yo creo que, como bien señalabas, la memoria histórica sigue estando presente, hay mucho trabajo por hacer. Precisamente ya en el 2019 Corea del Sur externalizó varias de sus demandas de compensación con respecto a lo que había hecho Japón en la Segunda Guerra Mundial a trabajadores actuales, o sea que ahí hay mucha instrumentalización. Eso desmontarlo es muy difícil. Ahora, sí es cierto que se ha abierto o se ha reforzado un camino que ya se había iniciado en el 2025 y que tiene algunas bases en los encuentros que tuvieron ambos gobiernos en el 2023, y eso sí es cierto que abre, ¿no?, una base importante con respecto a la cooperación bilateral. Ahora, en segundo lugar, 2 de 3, ¿no? En segundo lugar, creo que la autonomía relativa con respecto a los Estados Unidos no va a ser demasiado amplia, es decir, todavía tienen una agenda de seguridad demasiado dependiente de Washington. Sin embargo, eso no quiere decir que la agenda política se supedite a todas las demandas. Y ya en el tercer punto, creo que habría que esperar también, una proyección más prudente sería esperar la reacción a corto plazo de China, es decir... Con eso nos quedamos, Juan Andrés, que nos hemos quedado sin tiempo. Muchas gracias, un abrazo, hasta la próxima. Reacción de China. Hasta luego. Nos vamos, no hay tiempo para más. Esto ha sido todo. Impulso Geopolítico. Sean felices, pasen buena tarde y acudan siempre a su cita con nosotros. Hasta mañana.
¿Dolor articular, cansancio o digestión pesada? Descubre Mar Azul de Sol Naturaleza, un suplemento único con ficocianina, rica en antioxidantes naturales que ayudan a desinflamar, revitalizar y proteger tu organismo desde el interior. Llama al 91 31 31 409 o entra en solnaturaleza.es. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde.